Buenas tardes, aquí Feromón con algo que decir. Observando el panorama mundial, yo quiero conversarles de algo que se ha legitimado, aun siendo algo criminal. Y es respecto de lo que son las sanciones. Las sanciones son un acto criminal ejecutado como un arma de destrucción masiva apoyado en el control del comercio mundial, porque una superpotencia controla toda su infraestructura, lo que le permite darse el lujo de expulsar naciones del comercio. Son un acto criminal porque es como decidir quién sufre y quién no, quién vive o quién muere. Se abroga el derecho de castigar a toda una nación solo porque no hace o le da lo que quieren. Y tiene un impacto en la población terrible en la que ellos lo fundamentan. Tú haces lo que yo te digo, me das lo que yo quiero, o te voy a inyectar un virus de pobreza que se llaman las sanciones. Y cuando tu pueblo no aguante más, tú no vas a poder controlarlo. Eso es básicamente el mensaje del hegemón y sus vasallos para cualquier nación que ellos quieran controlar algo en cuanto a su producción, en cuanto a su bien, en cuanto a su capital, en cuanto a sus recursos. Y es muy difícil para una nación de menos de 30 millones de habitantes resistirlo, porque el recurso más importante de una nación está comprobado ahora mismo que es su población. Y en el caso de las sanciones, que la hace disminuir notablemente, esa población sigue siendo de la nación, donde quiera que esté ella. Por el contrario, puede ser un recurso muy productivo en la diáspora. Tenemos los ejemplos en todas partes. Las sanciones comenzaron, pues son bloqueos parciales o totales, pero que conozcamos adecuadamente organizadas las sanciones. Comenzó con el primer país negro de América, quizá del mundo, Haití, cuando todos los países de la región, que eran colonias europeas, al declarar su independencia, no aceptaron hacer negocio con Haití como nación, porque no podía tener éxito, porque todos tenían colonias aquí en América y también
en África, y una colonia que se liberara y tuviera éxito y sobreviviera legítimamente, decentemente y con dignidad, era un libro abierto para las revoluciones en África y América Latina. De ahí que comenzó el primer bloqueo organizado de todas las potencias colonialistas de no hacer negocio con Haití. No podía sobrevivir ese Estado. Aplicándolo a la era moderna, funciona muy bien, porque el hegemón que se beneficiaba de la guerra no tendría que mandar un ejército a pelear. En la tierra de sus alrededores, porque en su país nadie aplaudía que sus hijos fueran a morir a otro lado. Pero las sanciones hicieron el trabajo y fueron vaqueadas, fueron soportadas por una mediática de comunicación, con una mediática elaborada para justificarla y además para culparla, porque al país que le inyectan el virus de pobreza, que son las sanciones, hay que desacreditarlo y debe ser el culpable de su misma destrucción, de su misma pobreza. De ahí que un país sancionado generalmente ya no es un gobierno o una nación, es un régimen. Cualquier cosa que como cualquier otro país suceda, será enseñado, será publicado claramente para su descrédito. Y la culpa de la desgracia de ese país siempre será del régimen que ellos denominan generalmente dictatorial, autoritario, o como puedan describirlo. Al pueblo de la nación sancionada, con ese virus de pobreza inyectado, la gente se desesperará, tendrá dificultades, no se desarrollará, no avanzará, no habrá inversión externa y ningún país está preparado para producir todo lo que necesita. De ahí que haya sido tan exitoso. Y los que salen corriendo, los que salen a convertirse en la diáspora de ese país, tienen que hacer de todo para sobrevivir, porque está en el instinto. De ahí que te verá que habrá trata de blancas con el color que sea, mucha delincuencia, descrédito de la etnia, a nivel internacional. Las consecuencias serán terribles los primeros años para comenzar de nuevo en un país extraño, pero se sobrepondrán y entonces serán un activo de la nación de donde vienen por las famosas remesas. Ahora, un gobierno que no tenga una población, un país que no tenga una población numerosa, se le hace más difícil sobrevivir, construir infraestructura,
organizar estrategias de seguridad, se debilitará. Debería ser muy competente e inteligente la élite que lo dirige para sobrevivir. Pero como todos los males y los crímenes, siempre cometen muchos errores. Un error simple y sencillo de las sanciones es que quien la somete después no hay razón para premiar a esa nación a menos que se entregue. Entonces, para simplemente aligerar las sanciones, tiene que dar una cuota de soberanía muy grande y parte de sus recursos, lo que se convierte en que es un mal ya conocido por todo el mundo, casi incurable. El otro mayor error fue imponerle sanciones a los países que tenían muchos recursos independientemente de su población y una gran población, porque un estado con una población muy grande sobrevive en sí y puede avanzar si organiza su economía. Porque el consumo y la producción de su mismo país elevan un presupuesto que permite mejorar infraestructura, organizarse y crear defensa. Y como todo el mundo es vulnerable, las sanciones son un boomerang también para los que las someten. En el caso de las sanciones, normalmente quienes empujan y quienes la cometen son Estados Unidos y sus vasallos, Canadá y Europa. Y ellos también necesitan cosas que producen los países sancionados. Entonces las sanciones se vuelven un boomerang y de alguna manera consiguen concesiones para activar un poco la economía de la nación sancionada, como es el caso de Venezuela con inversores españoles, canadienses y americanos. El caso de Irán con inversiones francesas, porque necesitan el mercado de un país de casi 90 millones de habitantes. Pero resulta que también se sancionaba subrepticiamente a quienes son, por su recurso tan importante como es la población, a superpotencias, como China, subrepticiamente, con un arancel, con la imposibilidad de algún tipo de mercado, con usar terroristas en territorios donde ellos avanzan. Y esas no son naciones que acepten someterse a un régimen de sanción. Y son la posibilidad de negocio para esos países pequeños sancionados. De ahí que China y la India
hacen negocio con quien ellos quieran. Y no lo pueden someter porque hay un principio básico, dada su composición y el tamaño, que son países que Occidente le interesa controlar su avance, pero que no puede destruirlos, porque se afectaría ellos mismos. El consumo y la producción de un país de más de 1.400 millones de habitantes afectaría al mundo. Y a quienes impongan las sanciones directamente. Como un boomerang, serán afectados dolorosamente. Eso le dio razón a un error táctico estratégico terrible, porque consideraron que Rusia tiene demasiado tierra y demasiados recursos, y es un país con una mínima poblacional, con una mínima población para su tamaño, de cerca de 150 millones de habitantes. Y con una cantidad de recursos disponibles inimaginable. Con su esquema trataron de dividirla para convertirla en varios países, como pasó con Yugoslavia, y el imperio se desgrana. El imperio se desgrana porque Rusia no es un simple país cualquiera, es un país milenario, es una nación milenaria. Con tecnología de punta e infraestructura, que solo se descuidó con las infraestructuras occidentales de mercado. Pero resulta algo importante respecto a las sanciones. Los países sancionados sustituyen el mercado y comienzan a crear su propia estrategia de mercado y su propia infraestructura de mercado. En el caso de Rusia, por ya ser una superpotencia nuclear, top en algunos caminos, como la energía nuclear, la producción de energía, agricultura, medicina, e informática, hubo que hacerlo lentamente, con reveses muy grandes para Occidente. Después del golpe de Estado propiciado por Estados Unidos y la Unión Europea en Ucrania para debilitar a Rusia, respondió sencillamente con el mismo esquema de siempre. Se dividió el país. Lo que no dejó otra alternativa que obligar a Rusia a atacar a Ucrania. Para tener razón e imponerle decenas de miles de sanciones, contando con que la destruirían, con que todo ese virus de pobreza acabaría con esa nación.
sin entender que en 8 años, después de la primera intentona, ellos se habían preparado. Ellos habían estudiado el mercado del mundo, porque Rusia no solo sabe todo lo que pasa en el mundo, porque es una potencia espacial, también sabe todo lo que pasa en el mar y todo lo que pasa en tierra. Los equipos de investigación submarina de Rusia compiten con los dos mayores, Estados Unidos y China, y es posible que los aventaje. Ese es el nivel de esa nación. ¿Cómo pretenden destruirla y balcanizarla con sanciones? De ahí que los fracasos, y hoy posiblemente estemos a un paso de ver una demostración de poder que va a cambiar el mundo desde todas sus direcciones. Y posiblemente no tenga que haber una guerra nuclear. Pero quienes construyeron un imperio y crearon una infraestructura de comercio en todos los niveles y a nivel global, dominaron el mundo y, creyendo en su excepcionalismo, se convirtieron en tiranos. Y los tiranos son brutos. Por eso no duran mucho. Y hoy los vemos caer. Muchísimas gracias.